Muy buenas tardes para todos. Soy Freddy Sánchez Leal de la Academia Geotech Tips. Entonces, pues bienvenidos. Qué alegría tenerlos acá. Vamos a compartir rápidamente aquí la pantalla para empezar esta presentación de esta clase. Muy bien, perfecto. Perfecto, entonces esta clase se llama Caracterización de materiales de suelo con la metodología Ramcodes. Bienvenidos al Salón Internacional de la Academia Geotech Tips. Estamos realmente complacidos de que estén acá. ¿Para quién es esta clase que tenemos preparada hoy, ¿no? Es una clase para ingenieros civiles, para constructores, para arquitectos y cualquier profesional que quiera aprender algo nuevo, ¿no? Esa es la base de lo que vamos a ver, hoy. Y para quien no es esta clase, para aquellas personas que ya lo saben todo, para que vienen, pues ya no van a aprender otra cosa. A los que creen en soluciones mágicas, aquí no vamos a dar ninguna solución mágica, aunque muchas de las herramientas son bastante curiosas e interesantes, y a los que no les gusta estudiar, ¿no? Y a quienes no quieran recibir ayuda. Entonces, para estas personas no es. Mi promesa hoy, ¿no? Mi promesa hoy es mostrarte por qué caracterizar un suelo compactado es más importante que solo clasificarlo. Eso lo vamos a ver hoy, un tema pues bien importante. Luego vamos a conocer las herramientas de Ramcodes que puedes usar en tus obras de tierra, ¿no? Y al final te voy a regalar una hoja de análisis de especificaciones que recientemente preparamos con nuestro equipo y con algunos de nuestros alumnos de nuestros cursos, y estamos seguros que esta herramienta te va a ser de mucha utilidad. ¿Qué vamos a descubrir? Bueno, vamos a descubrir la pirámide de diseño, los mapas de resistencia, los espectros de curvas de diseño y los cuadrantes del QAQC. Todos los antes mencionados son herramientas de la metodología Ramcodes. Y también a conocer los planes de inspección, que los utilizamos para el tema del aseguramiento de la calidad de obras de tierra. Y el regalo que les voy a dar al final es esta hoja de análisis de especificaciones, ¿no? Que es una herramienta pues utilísima. Yo la he probado en mis consultorías, nuestros alumnos las han probado, hemos hecho los ajustes y esta versión que les presentamos es la mejor que tenemos ahorita, la más elaborada. Entonces, esta es la hoja de ruta que vamos a seguir hoy. Primero, pues, vamos a dar una motivación interesante desde el punto de vista del aseguramiento de la calidad de obras de tierra. Luego voy a hacer una presentación personal. Hablaremos un poco de Ramcodes. A veces la gente me escribe que está haciendo su tesis y que quieren conocer un poco más de Ramcodes, y bueno, esta parte pues seguro les va a servir mucho. Vamos a ver la planilla de análisis y los ejemplos de aplicación. Y al final, pues vamos a dar la acostumbrada propuesta de valor de nuestros webinars. Vamos con la motivación. Primero tenemos que aclarar qué son obras de tierra. Cuando nos referimos a obras de tierra, estamos hablando de rellenos estructurales, como los que usamos para construir muros, presas, terracería que va a soportar carga, como en instalaciones industriales o petroleras. También las obras de tierra son terracerías, como las que necesitamos para la base o el apoyo de una carretera, o terracerías para urbanizaciones. Y también las obras de tierra son bases y subbases con materiales naturales o materiales estabilizados, ¿no? Ya sea con cemento, con cal, con asfalto. Pero cuando nos referimos a obras de tierra es precisamente a estos tres grupos que acabamos de mencionar. En lo referente a las obras de tierra, siempre me gusta mucho presentar esta circular del Transportation Research Board, que es la autoridad norteamericana en todo lo que tiene que ver con la investigación en obras de tierra. Es un glosario de términos del aseguramiento de la calidad en la construcción de obras de tierra.
¿no? Es un documento que a mí me gusta mucho, ya va en su 7ª edición, pero me gusta mucho porque son términos que ya están bastante discutidos y que podemos utilizar nosotros para poder referirnos a lo mismo. En particular, me gusta mucho vamos a decir, este esquema circular de pasos que lleva el proceso constructivo y el proceso de aseguramiento de calidad de una obra de tierra. Entonces, acompáñenme a conocer esto del TRB, ¿no? Entonces, cuando tenemos una obra de tierra, el primer paso es el diseño, ¿no? El diseño tiene que ver con el proyecto, supongamos que estamos hablando de una carretera, pues con el proyecto de la carretera, su alineamiento, el diseño de la estructura del pavimento, el diseño de las curvas, de los peraltes, de las pendientes, el diseño, ya dijimos, de la estructura del pavimento, y dentro de la estructura del pavimento pues estaría también los materiales. Si es un pavimento flexible, pues sería la mezcla asfáltica. Si es un pavimento de concreto, sería el diseño de la mezcla de concreto u hormigón. Luego también pues sería el diseño de los materiales que van en la base y la subbase, si estos materiales son estabilizados con agente, cemento, cal, asfalto. Muchas veces usamos pavimento con adoquines para altas demandas de carga, por ejemplo, y la base tiene que ser cementada para generar una resistencia importante. En la carretera, pues también el diseño del drenaje de gran importancia. Recuerden que los 3 enemigos principales de la carretera son el agua y el agua, ¿no? Siempre los mejores profesores nos decían eso en la universidad. Entonces el drenaje tiene que tener un diseño importante. Diseños de las estructuras, cuando tenemos puentes, pontones, todo esto debe tener un diseño, en este caso, pues estructural, hidráulico. También está el diseño de la señalética, está el diseño de la iluminación de la carretera. En fin, todo esto lleva un diseño, y de este diseño surgen, por un lado, los planes constructivos, ¿no? En qué tiempo pues hay que tender la tierra, compactarla, poner la mezcla asfáltica, etcétera, y las especificaciones constructivas, que además estas últimas, junto con los planes, conforman la base de las licitaciones, con las cuales pues las empresas presentan su mejor oferta y son otorgadas pues, con base en el costo, ¿no? En el costo o el precio pues, que pasan para ejecutarla, el tiempo de la ejecución, y también pues las características, vamos a decir, de experiencia, de calidad de estas compañías y el personal que tienen para hacer esto, ¿no? Las especificaciones también nos sirven como guía para la construcción, y de ahí sacamos pues todas las cosas para hacer los diseños. Una vez que la obra está en funcionamiento, la supervisión, una de sus tantas funciones, es la de poder hacer advertencias y reconocimiento. Advertencias cuando la supervisión ve que las cosas no van bien, que se está saliendo del tema de la calidad, que están rechazando muchos lotes de tierra compactada o de obra terminada. Si el sistema de calidad se está desviando, no está funcionando, lo que una vez se aprobó al principio de la obra, pues ahora ha cambiado, y entonces siempre hay que... de hecho, cuando las advertencias son al final de la obra, cuando la obra está terminada, se pueden hacer algunas deductivas, ¿no? En algunos países es la calidad que te pedí, te la pago. Si me das menos que eso, pues tienes que levantarme la obra, ¿no? O la cantidad de obra que esté fuera de la calidad. En otros países, pues hay factores de pago, como en los Estados Unidos, donde, bueno, la calidad que yo te pedí es al 100%, pero me diste una calidad al 85%, pues bueno, te pago 85%, no está tan mal como para levantarlo, sí, pero no te voy a pagar lo mismo que el 100%. Entonces se hacen lo que aquí en México llaman unas deductivas. En los Estados Unidos también hay reconocimientos donde si tú me entregas con una calidad más alta que la que yo te pedí, pues también te doy un premio. Si me entregaste la obra 1, 2 o más meses antes de lo que estaba previsto en la planificación,
yo también te doy te doy un premio en metálico, ¿no? Un porcentaje adicional. Eso funciona en muchos lugares, tanto la parte negativa, que es la reprimenda, con una deductiva, como la de pagarte más por la obra, como estímulo por haberlo hecho más rápido. Eso en muchos lugares funciona, ¿no? La cuarta etapa está la construcción, que es tomar esos planes, especificaciones, los planos que vienen del diseño y ejecutarlo pues tal como se realiza. Aquí en el tema de la construcción, pues debe estar funcionando el sistema de calidad del contratista, que es el que guía al ingeniero residente para saber qué es realmente lo que están haciendo. Pues su equipo de planificación y todo, ver que están desenvolviendo la obra tal como estaba previsto. La industria de la construcción, a diferente de otras industrias, en la industria de la construcción el prototipo es el producto, ¿no? Es el producto. Nosotros cuando construimos una carretera estamos haciendo el prototipo y ese prototipo queda como producto. Por tanto, cada carretera es diferente a otra. Entonces, por eso somos una industria muy particular, ¿no? Muy particular porque, para resumirlo, el prototipo es el producto. Y por eso pues debemos tener aún mucho más cuidado. Luego también hay el quinto punto, que es la preservación. En muchas obras la gente se conforma con que, bueno, entregamos la obra, entregamos la construcción, quedó muy bien, pero no hay un plan de mantenimiento, de conservación, de preservación de ese activo, en el caso de una carretera, que requiere pues, una evaluación de la capacidad de servicio a lo largo del tiempo para poder decidir las intervenciones que van a llevar pues, a conservar, a recuperar de manera total o parcial esa capacidad de servicio entregada cuando se construyó la obra. Y por supuesto hacer todos los planes para poder desembolsar esa cantidad de dinero. Entonces, en ese quinto paso, pues va todo lo que tiene que ver con la ocultación de las carreteras. Por eso muchas empresas invierten, las empresas administradoras de carreteras invierten mucho dinero en el tema de la ocultación y la administración de los activos de la carretera. Porque cuando tú administras la carretera no puedes quebrar. Los estados nunca quiebran, pero cuando es el privado, o sea, cuando es el Estado el que administra, bueno, cometieron error de administración, pues bueno, pueden ir presos los que estaban encargados y bien, ¿no? Pero el dinero no lo recupera nadie. En cambio, cuando lo administra un privado, pues sí, tienes que conseguir ese dinero como sea y no te puedes dar el lujo de que decaiga la capacidad de servicio, ¿no? Entonces, por eso se invierte mucho dinero, tanto en los procesos de ocultación como en la administración, o sea, en cómo estar seguros que este es el momento de tomar tal decisión de conservación y de qué orden va a ser esta inversión, ¿no? Y de ahí pues viene toda la planeación y cuando ya tenemos todo listo para los trabajos de preservación, volvemos al diseño de esa estructura de pavimentos recuperada, cuánto tiempo nos va a durar, y de ahí otra vez surgen los planes y especificaciones para el contrato de los que vienen a hacer la conservación de la carretera. Entonces es un círculo pues que lo deseado es que nunca termine. Dentro de este punto de la construcción me gusta entonces pues abrir aquí para poder hablar de un aspecto muy importante que se llama el aseguramiento de la calidad en la construcción. El aseguramiento de la calidad en la construcción, que está compuesta por dos o tres partes, ¿no? Una primera, infaltable, es el proceso del control de calidad, que es ejecutado por el principal responsable de la calidad de la obra, que es nada más y nada menos que el contratista. Al frente de él, el ingeniero residente, ¿no? El que está a cargo de la obra. La calidad es la máxima responsabilidad de la calidad es del contratista. El contratista debe tener un sistema de calidad integrado por una de las partes más visibles, que es su propio laboratorio de calidad. La función de ese laboratorio es irle diciendo al ingeniero residente que si vamos en el camino o nos estamos desviando con el tema de los materiales, incluso hacer las mediciones para ver si están tendiendo la cantidad de material que corresponde.
La función acá del supervisor es evaluar el sistema de calidad del contratista, desde su manual de calidad, las certificaciones de los equipos, del personal. En el manual de calidad, bueno, cuando ocurre una inconformidad, cómo se resuelve esa inconformidad para que la obra pueda seguir funcionando, cómo se registra, cómo se administra, todas esas cosas deben quedar muy claras para que el supervisor pueda dar el visto bueno de que la obra comience. Cuando el supervisor da el visto bueno de que la obra comience, es que ya recibió la garantía de que su proceso, el proceso de control de calidad del contratista, principal responsable de la calidad, funciona perfectamente, ¿no? Entonces, es diferente el enfoque de este segundo elemento del aseguramiento de la calidad, que es la aceptación por parte de la dependencia, que es una función que cumple la supervisión. Una de las funciones de la supervisión es recibir la obra que le entrega el contratista. El contratista ya hizo sus pruebas, ya el contratista ya está seguro que su lote de tierra terminada, de carretera compactada de terraplén, ya cumple con las especificaciones. ¿Por qué? Porque se lo dijo su laboratorio. Ya hicieron todas las pruebas. Entonces, le entregan al contratista le entregan al supervisor, perdón, para que con su laboratorio haga un muestreo de aceptación y decida, con base en los niveles de error, tolerancia y todos estos aspectos, si acepta o rechaza este lote compactado, ¿no? Bajo estas reglas de juego que habían sido establecidas aquí en los planes y especificaciones que ambas partes firmaron durante su contrato. O sea, no es ninguna sorpresa. Pero entonces vean ustedes la gran diferencia que hay entre estos dos entes, que en muchas obras, yo diría que en la mayoría de las obras que a mí me ha tocado visitar como consultor, se confunden. Yo cuando a veces voy, veo con tristeza a que el laboratorio del control de calidad del contratista y el laboratorio de la supervisión andan juntos. Están haciendo mediciones en conjunto. Si nos da igual, estamos todos bien. Oye, eso está mal, ¿no? Si tú tienes dudas de que tus equipos no están midiendo bien, pues vete a las certificaciones, a las calibraciones. En último caso, puedes hacer un muestreo en conjunto, en localidades aleatorias, y comprobar si hay diferencia estadística significativa entre uno y otro, ¿no? Puedes plantear la hipótesis nula de que no hay diferencia entre ellos y hacer una evaluación aleatoria para comprobar si hay diferencia o no entre la medición de estos dos equipos. Se puede hacer 1 o 2 veces. La única vez que vas a hacer mediciones en conjunto. Y además tampoco significa nada, ¿no? Porque quien debe decir eso son las certificaciones cuando yo te aprobé de que está funcionando, ¿no? Y lo mismo, para que yo supervisión esté trabajando, el dueño me debe aprobar de que mi laboratorio esté calificado para esto, ¿no? Y tenga mis calificaciones, certificaciones y todo. Pero el enfoque de ambos laboratorios es distinto. Mientras que el del sistema de control de calidad hace eso precisamente, controla la calidad, ¿no? Para asegurarse de que estamos entre los parámetros. Una herramienta típica del laboratorio de control de calidad del contratista son las cartas de control. Un momento lo llamaré para un webinar para que hablemos de eso. En cambio, la dependencia, en este caso la supervisión, una de sus herramientas son los muestreos de aceptación, por ejemplo, con el método AQL, con métodos de inferencia, estadística, con el método de aseguramiento fijo, que es uno de los típicos que usamos en la metodología ROCODE. Pero la función del laboratorio de la supervisión es simplemente defensiva, ¿no? Tengo los elementos para aceptarte o rechazarte este lote, ¿no? ¿Tengo los elementos o no los tengo los elementos? Con base en los dos errores que puedo cometer. Uno, aceptar un lote defectuoso, o error tipo 2, rechazar un lote bueno, ¿no? Con base en esos dos errores y los niveles que tienes que cumplir de acuerdo al paso 2 de planes y especificaciones, pues yo decido aceptar o no, o rechazar el lote compactado. En muchas obras se contrata un tercer ente independiente que se llama aseguramiento independiente. Es una compañía que también tiene un laboratorio, hace unos muestreos de aceptación con una frecuencia regularmente menor a la de la supervisión
y con base en eso le da información al dueño del proyecto, información independiente de la supervisión, para tener una idea adicional de cómo va la obra. Eso en Venezuela nunca lo vi, pero aquí en México es del orden del día, ¿no? Aquí en México lo llaman verificadora, ¿no? A mi juicio no tendría por qué existir, pero aquí se estila. Nosotros los ingenieros civiles somos clase aparte, ¿no? Y vamos a compararlo con otras profesiones. Imagínense, nos enfermamos, Dios nos proteja, el doctor dice, pues hay que operarlo, y nos vamos a operar, entonces le pagamos a este doctor para que nos opere. Pero a la vez le vamos a pagar a un segundo doctor para que venga y supervise durante la operación y la administración el diagnóstico y la administración de los medicamentos y el tratamiento y la recuperación. Contratamos otro médico para que nos garantice de que el primer médico está haciendo correcto. O si, bueno, en la obra pues nos va mal y recibimos una demanda, también Dios nos proteja, vamos a juicio, entonces contratamos un bufete para que nos defienda. Contratamos otro bufete para que supervise a la gente que nos está defendiendo. Y podemos contratar un tercer bufete para que venga y supervise a los otros dos para que estén haciendo los procedimientos correctos. A mucha gente eso le parecería absurdo, a nosotros también nos parecería absurdo puesto de esa manera, pero esa realidad aparentemente absurda es la realidad nuestra del mundo de esta industria de la construcción, y eso pues recordárselo, ¿no? Con esta motivación. Dentro de aquí pues surgen las definiciones del control de calidad, ¿no? Que es un proceso impuesto por el contrato, ¿no? Al contratista, del cual es el gran responsable por ese control. Y el aseguramiento de calidad, ¿no? Es un proceso general que engloba todas las acciones, tanto del control de calidad del contratista, como los muestreos de aceptación de la dependencia, con el único propósito, ¿no? de poder asegurar esa confianza sobre ese producto e instalaciones que está suministrando el contratista, para que lo cumplamos lo que dice en el contrato. Pero esa es la gran diferencia, entonces, entre aseguramiento y control de calidad. El control de calidad es una parte del aseguramiento de calidad. Otra parte es los muestreos de aceptación, que tienen un enfoque completamente diferente, ¿sí? Y si se pueden llevar algo de aquí hoy, los laboratorios del contratista y de la supervisión no pueden estar trabajando en conjunto. No tiene ningún sentido. En este esquema, no tiene ningún sentido. No podemos hacer, mira, van juntos, están tomando los ensayos. Es una pérdida de tiempo sin razón. Y yo lo veo, se los comento, porque lo veo a menudo en las obras en las que me llevan, ¿no? Les digo, ¿están seguros que me van a llevar? No saben lo que les voy a decir. Entonces, una especificación de obra contiene muchas cosas, pero aquí hay unas cosas que me gustaría que apuntaran, ¿no? Una cosa son la definición de lo que es calidad, la calidad de los materiales, en granulometría, en plasticidad, en forma de los granos, en resistencia relativa de los granos, ahí en pureza, ¿no? Esa es la calidad de los materiales. Los ensayos de referencia, Proctor, por ejemplo, el CBR, como un indicador de la calidad, el espesor suelto de capa. Hay muchas especificaciones que ya lo traen fijo, otras que dicen pues se fijará durante el patrón de compactación. El patrón de compactación regularmente se hace al principio, al comenzar la obra, y se repite después de avanzada la obra, si cambian los equipos, si cambian los materiales, si se va tomando más confianza en los resultados que se van teniendo, en fin. Los requisitos de desempeño y las condiciones de diseño, eso debe estar escrito en la especificación, ¿no? Si los CBR los vamos a hacer a 4 días de inversión o a humedad de equilibrio, etcétera, ¿no? Y también un gran invitado que son los planes de inspección, que mucha gente pues no los conoce, no están en las obras. Aquí en México sí están de manera a veces escondida, pero sí están los planes de inspección. Y un plan de inspección que contiene, para empezar, es un documento que también debería ser contractual, ¿no? Donde nos define el tamaño del lote, o sea, de qué tamaño es el lote que voy a evaluar. 250 metros de longitud por ancho de vía,
300, 500 metros de longitud por ancho de vía, o lo que se hace en media jornada, la construcción que se hace en una jornada completa. Ese tamaño de lote pues debe ser definido. Una vez que tenemos el tamaño del lote, definir el número de muestras que debemos tomar ahí dentro de ese lote, ¿no? Ese muestreo debe ser aleatorio, ¿no? Porque todos los métodos estadísticos que usamos para la aceptación o el rechazo de todos estos planes que les nombré, los de protección fija, los de inferencia estadística, los de métodos AQL, inclusive los métodos de control de calidad que usa el contratista, como las cartas de control, todas están fundamentadas en hipótesis, suposiciones estadísticas que requieren que el muestreo sea aleatorio. Y el muestreo debe ser aleatorio para que cada centímetro cúbico de material colocado, por ejemplo, tenga la misma oportunidad de ser medido y que eso no dependa ni del contratista, ni del humor con que venga el supervisor, o si ese día el dueño del proyecto se le ocurrió visitar la obra y decir, mira, hágame las mediciones aquí porque yo vi que aquí se estaba tirando el agua, o el muestreo debe ser aleatorio. Deben estar establecidos los errores y las tolerancias, o sea, siempre que voy a tomar una decisión de aceptar o rechazar un lote, voy a cometer un error. Ya dijimos los dos tipos de errores. El error número 1, aceptar un lote defectuoso. Y eso afecta al dueño del proyecto, afecta al supervisor. O rechazar un lote bueno. Eso afectaría al contratista. Al final nos daña a todos en la obra. Eso porque es un retraso innecesario, pero esos son los errores que necesariamente se cometen. Solamente que la probabilidad de que ocurran debe ser pequeña y fija, pero todo eso debe venir por escrito. Y los planes de aceptación o rechazo, que ya se los he mencionado varias veces. Son las reglas del juego que deben quedar claras, escritas, todos deben estar de acuerdo, todos firmamos el contrato. En el caso de que se quieran cambiar, pues tiene que haber una reunión, una minuta y estar de acuerdo si es que lo vamos a cambiar. Muy bien, todo esto nos lleva al tema de la escala del experto. En este caso será la escala del experto de suelos compactados. A mí me gusta mucho porque tanto he estado pues, en reuniones atendiendo a clientes, como también atendiendo grupos en la universidad, aquí en la Academia Geotech Tips, y bueno, a lo largo de tantos años que tenemos capacitando gente. Y a mí se me ha ocurrido esto de la escala del experto, que es ver cuáles son los tópicos principales que tienes que tener claro, en lo que te tienes que capacitar si quieres ser un experto en suelos compactados. ¿Y qué significa ser un experto en suelos compactados? Pues uno nunca termina de aprender. Digo, yo tengo que estudiar aquí los nuevos artículos que salen, las nuevas tendencias. Siempre alguien sorprende con una nueva teoría, un nuevo concepto. Hay que estar al día, ¿no? Con todo. Pero si tú tienes claros estos 5 puntos que yo tengo aquí en la escala del experto, tú vas a salir bien librado de una obra de tierra, ¿no? Recuerden que los riesgos de una obra de tierra es que podemos perder dinero, podemos perder tiempo, podríamos ser demandados por incumplimiento, podríamos, en caso de una demanda, ver afectada nuestras carreras profesionales. Muchas veces ponen a gente inexperta delante de la supervisión de las obras, por ejemplo, y eso pues termina afectándole. Ponen gente inexperta porque es más fácil pagarle, es más económico pagarle, y de verdad que eso puede destruir muchas carreras, ¿no? La supervisión es una posición en el juego de la construcción que no debe ser jugada por inexpertos, ¿no? Entonces, la escala del experto, para no correr esos riesgos, ¿no? Lo primero es dominar la clasificación de los suelos, las relaciones peso-volumen, cuando definimos la calidad de un material, todo eso, granulometría, orígenes de los materiales, plasticidad, pureza, el equivalente de arena, el valor de azul de metileno, las relaciones peso-volumen, las densidades, el contenido de agua, los factores volumétricos, el factor de esponjamiento o abundamiento, todo eso lo debemos
conocer, es bien importante como primer punto. Después vienen las referencias, que son el ensayo Proctor, el CBR. Hoy por hoy también se compacta el suelo en compactador giratorio, forma parte de una nueva, vamos a ver, referencia de compactación. En suelos netamente arcillosos se usa el Mini Harvard. En suelos puramente granulares y limpios se usan las mesas vibratorias o el martillo inglés. Esas referencias son importantes conocerlas. Asimismo, los equipos que usamos para las mediciones de campo, que hay una gran variedad, ¿no?, de densímetros nucleares. Bueno, empecemos con el cono y arena, densímetros nucleares, densímetros eléctricos, electromagnéticos, el deflectómetro de impacto ligero. Ayer estábamos en una presentación de Dynates El Salvador, organizada desde allá, pero había gente de todas partes, que Dynates es esta compañía danesa que fabrica y promueve un deflectómetro de impacto ligero, que vamos a decir en México ahorita acaban de aprobar la norma y bueno, todo el mundo está comprando estos equipos, ¿no? Entonces están siempre pendientes de esto porque son equipos, así como fue el densímetro nuclear en los 80, son equipos que vienen a establecer una revolución importante aquí en las cosas. Está también en el tercer puesto las succiones del suelo. El suelo compactado es un suelo no saturado y como tal, entonces requiere ser estudiado el tema de la succión, que es la variable, vamos a decir, que controla ese comportamiento. La mecánica de suelos que nosotros vimos en la universidad regularmente es una mecánica de suelos clásica en la que todos los vacíos del suelo están llenos con agua. Resulta que el suelo compactado no es así y todo este desarrollo de su densidad, de la densificación de campo y el desarrollo de la resistencia dependen de este tema de la succión. Entonces, hoy por hoy en esta escala de experto eso tiene que estar ahí presente porque nos ayuda a entender muchos fenómenos que de otra manera no entenderían. En el cuarto puesto está la caracterización del suelo, porque para distinguirla de la clasificación que estaba aquí, la caracterización y el diseño es poder definir el comportamiento del material del suelo cuando cambiamos diferentes parámetros como la densidad o el grado de compactación, el nivel de confinamiento, la velocidad y el tipo de la carga. Todo eso nos va a dar una respuesta distinta. El grado de saturación o el nivel de succión en el suelo, si cambiamos en eso, cómo afecta su desempeño, ¿no?, que son los valores de desempeño que utilizamos. Y al final está todo el tema de la estadística asociada tanto al control de calidad, que es función del contratista, como lo vimos, como los muestreos de aceptación, que son función del supervisor, ¿no? Entonces, todo este tema estadístico, que es realmente muy sencillo. El asunto es que hay que volver a estudiar y todo y ver por estas cosas, pero al principio el tema estadístico genera rechazo, porque tal vez todos, en la mayoría de las veces, tuvimos un mal maestro de estadística, que nos importaba a nosotros las canicas, las tuercas, los tornillos, ¿no? Si alguien nos hubiera hablado de una vez de suelo compactado, de ladrillo, de mezcla fáltica, de mezcla de concreto, de varilla, pero no tuvimos mucho esa suerte, ¿no? Entonces, sí, esto es importante porque la construcción es un proceso estocástico, es un proceso aleatorio. Entonces, la distribución de las resistencias, de los grados de compactación, de las respuestas que vamos a obtener, es un proceso, una distribución aleatoria. Y no podemos tomar nosotros decisiones absolutas tomadas en una sola medición. Tú hablas con un laboratorista o con un ingeniero y siempre te hacen la pregunta, bueno, en esta obra, si yo hago una cala, ¿no?, si hago una medición con el cono y arena, ¿cuántos metros cuadrados de área me libera esta decisión que yo tomé aquí? Si yo aquí tengo 95% del Proctor, quiere decir que es el valor que yo necesito tener, ¿cuántos metros cuadrados de área representa eso, ¿no? Ese tipo de pensamiento, ese tipo de afirmaciones o preguntas indica que la persona no está formada en el área estadística, no tiene ningún tipo de formación y es lo que abunda, ¿no? Es realmente lo que abunda.
Por tanto, si quieres ser experto, tú tienes que estar formado en el área de estadística para poder tener los criterios de aceptación y rechazo, para hacer obligatoriamente un muestreo aleatorio. Y luego, bueno, está todo lo que tiene que ver con la selección adecuada de los equipos de compactación, dependiendo de los materiales, y la realización de ese gran invitado, ¿no? Pero no siempre convocado, el patrón de compactación, que nos va a definir una pues, importante información sobre todo. Esta es, pues, la escala del experto. A mi juicio, si ustedes confían en mí, a mi juicio, si ustedes están bien preparados en estos 5 tópicos, yo puedo decir que ustedes son expertos en esto. Ustedes van a salir bien librados de sus obras, ¿no? Claro, aquí faltan muchas cosas de la planificación, de los costos, del rendimiento de los equipos, todo. Pero como estamos hablando del material de suelo, como tal, como un material de construcción, en ese enfoque, el conocimiento de estas 5 cosas te va a ayudar grandemente a salir bien librado y evitar esos riesgos importantísimos de los que hablamos. Sigamos con la hoja de ruta. Pues yo soy Freddy J. Sánchez Leal, un ingeniero civil venezolano con más de 25 años de experiencia. Tengo una maestría en mecánica de suelos por la Universidad Nacional Autónoma de México en el año 98. Soy consultor, investigador y autor en tópicos relacionados con la geotecnia y los geomateriales para la carretera. Y además de mis trabajos de consultoría, tanto en suelos como en mezclas asfálticas, que es lo que más hacemos, trabajo también como director de la Academia Geotech Tips y vivo mi sueño de tener una gran escuela en toda Hispanoamérica. En LinkedIn nos podemos conseguir como Ramcode CEO y con gusto compartimos a través de esa red social profesional que es tan importante hoy día para presentarnos ante otros profesionales. De lo que vamos a hablar de aquí en más, lo expusimos en la 16ª Conferencia Panamericana de Mecánica de Suelos e Ingeniería Geotécnica, o sea, el Panamericano de Suelos, famoso Panamericano de Suelos, que en noviembre del año 2019 se celebró aquí en Cancún, en México. Yo no estoy en Cancún, yo estoy en Zapopan, Jalisco, ya quisiera estar en Cancún. Bueno, ya convocó pues los mejores profesionales y académicos de todo el continente, además de Europa también vinieron y tuvimos estas presentaciones de trabajo. Este trabajo se llama el método Ramcodes para el diseño de suelos compactados, desarrollo y aplicación, ¿no? Se presentó en presentación oral, solamente hubo 5 presentaciones orales en esta sesión dedicada a la geotecnia y el transporte, que es la que engloba a los geotecnistas que nos dedicamos a las carreteras, ¿no? Ya sea para los muros, estabilizaciones y todo el tema del comportamiento de los geomateriales, ¿no? Entonces, de esto es lo que vamos a compartir, ¿no? Yo, más adelante, si me lo piden, yo les puedo compartir este artículo que presentamos allí pues, para que lo tengan. Y tiene que ver pues, con toda esta clase que vamos a hacer ahora aquí. Ramcodes es una metodología, el nombre significa metodología racional para el análisis de densificación y resistencia de geomateriales compactados. Y pues fue desarrollada desde el año 1998, que es cuando entregamos este reporte, el 23 de noviembre de 1998, para resolver un problema muy difícil de construcción con suelo compactado, de construcción de terrazas, en un proyecto petrolero en aquella Venezuela saudita de grandes proyectos petroleros del año 98. Luego también pues, tuvimos publicaciones en journals importantes, no solamente en suelos compactados, sino también en mezclas asfálticas, como la Carta de Gradación. Recibimos Premio Nacional de Ciencia y Tecnología de Venezuela por esas publicaciones. Una herramienta de Ramcodes llamada el mapa de resistencia, que vamos a ver más adelante, pertenece a la norma venezolana de construcción de carreteras, una actualización que se hizo en el año 2009. Ramcodes se ha dado capacitación presencial tanto en Venezuela como en otros países y sobre todo pues hemos logrado expandirnos por toda Hispanoamérica a través de las clases por internet, ¿no? Y las redes sociales.
También en el 2011 publicamos el polígono de vacío. Ayer teníamos el salón lleno. Yo no les he mostrado cuántas personas estamos aquí. Vamos a mostrarles. También estábamos así con una cantidad bien importante de personas. Estábamos hablando sobre la carta de gradación y el polígono de vacío en el tema de las mezclas asfálticas, ¿no? Están invitados la próxima vez que demos ese tópico. RAM-Codes tiene aplicaciones tanto en suelos compactados como en mezclas asfálticas, específicamente en los suelos compactados, en todo lo que tiene que ver con la parte básica, el diseño y la selección de los equipos de construcción, y todo lo que es el control estadístico de la calidad, los equipos de medición y los procedimientos de aseguramiento de calidad, de los muestreos de aceptación. RAM-Codes nos permite ir por toda la escala del experto, de la que ya hablamos. A lo largo de esta historia hemos tenido mucha colaboración, como el presidente del Instituto Venezolano del Asfalto, el doctor Paul Garnica Anguas, del Instituto Mexicano del Transporte. Muy bien, vayan escribiéndome las preguntas y yo con gusto al final las respondo. Muchísimas gracias, Víctor. Y de la compañía venezolana Sol Estudio. Pues a lo largo de este tiempo hemos trabajado con múltiples clientes en varios países, centros de investigaciones, hemos capacitado a muchos profesionales en centros importantes y respaldados por importantes empresas. Y bueno, esa es la historia de RAM-Codes. La más importante es la que tú vas a escribir, porque la que nos emociona. Tenemos alumnos que han hecho sus doctorados con RAM-Codes, tenemos alumnos de RAM-Codes que han hecho doctorados, tenemos alumnos nuestros que han usado la metodología RAM-Codes para publicar en revistas arbitradas, y la gran mayoría de los alumnos que tenemos nos cuentan sus historias de cómo emplean esta metodología para sus obras, para tener éxito en sus obras, y esas son las cosas que nos llenan. Todas nos llenan, ¿no? Pero estas del día a día nos llenan enormemente, pues, porque para eso se hizo RAM-Codes. Hablemos entonces del método. Aunque lo podemos aplicar a cualquier tipo de suelo, el máximo provecho que le sacamos a RAM-Codes es cuando lo aplicamos a suelos susceptibles al humedecimiento, como son los suelos con finos plásticos. Y esas son las clasificaciones, que nosotros tenemos, ¿verdad? Las principales. El método RAM-Codes para suelos compactados lo podemos dividir en dos partes. Una parte que llamamos QA, que la relacionamos con el diseño del suelo compactado, ¿no? Para cumplir con todas esas especificaciones del proyecto. Tiene que ver mucho con lo que describimos, con lo que describimos en el paso número 2, el paso número 3 de este proceso circular del TRB, ¿verdad? Del aseguramiento de calidad en la construcción. Y el control de calidad, que es otra parte, que tiene que ver, pues, entonces con los planes de inspección, tanto para el control de calidad como para los muestreos de aceptación que hace la supervisión, ¿sí? Y esas son las dos cosas que distinguimos. Para RAM-Codes, diseñar un suelo compactado, de esta definición, es establecer un grado mínimo de compactación suficiente para que el suelo exhiba, ¿no?, la respuesta deseada bajo las particulares condiciones de hidratación, sobrecarga y velocidad y tipo de carga del proyecto, ¿no? Entonces, bueno, esto significa diseñarlo. Cuando hablamos de las condiciones, nos referimos a la hidratación. Esa primera foto de la izquierda nos muestra la condición más severa de hidratación, cuando con mucha lluvia el material está por debajo de agua, ¿no? Sobrecarga porque mientras mayor es la sobrecarga, mayor es el desempeño de un material. Entonces, no será lo mismo evaluar un material aquí en la profundidad de un terraplén o en la superficie del pavimento. Son comportamientos distintos. También la velocidad y el tipo de la carga influyen mucho, porque mientras más alta es la velocidad, la respuesta es mayor, siendo el material de suelo siendo viscoelástico, ¿no? Sobre esto les voy a recomendar que tomen un webinar con el doctor Paul Garnica
que nos habla sobre los módulos resilientes en materiales granulares y suelos. Ese lo vamos a tener el sábado a las 11 de la mañana, hora de la Ciudad de México, y se la recomiendo. Luego en un email le voy a hacer llegar el enlace para que se registren. Si no lo han tomado, estupendo. Entonces, ahí vamos a decir que ese será como una segunda parte de lo que estamos hablando ahora aquí, ¿no? RAM-Code se basa en 4 pilares fundamentales, ¿no? Que son los espectros de curvas de diseño, que es este gráfico que está acá. Es un gráfico que relaciona, por ejemplo, el grado de compactación con la respuesta deseada o investigada del suelo. Aquí estamos poniendo el CBR, pero podría ser un módulo de elasticidad, podría ser un ángulo de fricción, una cohesión, una resistencia no drenada, ¿no? Un módulo resiliente del suelo. Y cada una de estas curvas representa un grado de saturación, ¿no? Las más altas son grados de saturación más bajos, o sea que el suelo está más seco, o podrían ser también succiones, la succión es más elevada, y a medida que va humedeciéndose el suelo, el grado de saturación va aumentando y esa respuesta va disminuyendo, ¿no? También está compuesto por la pirámide de diseño, que es un modelo conceptual que nos permite organizar de forma jerárquica los 3 criterios más importantes que se usan globalmente para diseñar un suelo compactado, ¿no? Y esa organización es bien interesante porque nos muestra, por una parte, la facilidad con la que podemos diseñar y especificar un suelo, dependiendo del nivel, y por otra, la vulnerabilidad de los diseños que quedan por haber utilizado tal o cual nivel o tal o cual criterio, ¿no? Es un esquema muy importante que ya lo vamos a explicar ahora, ¿no? Y están los cuadrantes del QAQC que mezclan tanto los criterios para diseñar y especificar un suelo compactado como los criterios para hacer el control de calidad y los muestreos de aceptación de esos lotes de tierra terminada. Y son los cuadrantes del QAQC que vamos a explicar más adelante, ¿no? Tengo unos videos, unas cápsulas de video hechas especialmente para explicarles eso sin tartamudear. Está esto de la clasificación cuantitativa, es el cuarto pilar, pues, digamos que de RAM-Codes, y nosotros lo utilizamos para clasificar el suelo, pero no una clasificación pasiva, sino una clasificación muy útil. Una clasificación muy útil porque nos permite correlacionar la clasificación, que aquí la podemos tener con el límite líquido del material, el F, que es los finos o pasado 100, y G, que es la grava o retenido en número 4. Con este producto sacamos un número, ese número lo ponemos en una escala continua y que podemos correlacionar con parámetros como la densidad máxima seca del Proctor, la humedad óptima, el valor del CBR o un módulo, y podemos asociarle también clasificaciones no cuantitativas, sino cualitativas, los sistemas de clasificación, ¿no? Entonces, mientras más alto es el valor de FP, entonces un suelo más se parece a una arcilla, por ejemplo. Una clasificación utilísima, sobre todo cuando estamos analizando regiones enteras de material en una misma región geológica, múltiples fuentes de material, o a veces, como nos sucedió en ese proyecto en Venezuela, que es con que iniciamos RAM-Code, 60 hectáreas de terreno por movilizar, y el terreno natural pues variaba muchísimo, ¿no? Y esto nos permite entonces agruparlo, medir la dispersión que pueden tener los resultados de medición y obtener inmediatamente las referencias de compactación, sobre todo cuando tenemos mucha urgencia de construir. Son herramientas sumamente útiles. Muy bien, entonces hablemos un poco de las curvas de diseño, pero quiero hablarles antes de las curvas de diseño, que este es un gráfico. Bueno, cuando hablamos del grado de compactación me refiero a esto, ¿no? A la densidad, entre la densidad que yo mida, la densidad seca, entre una referencia de campo. Si los suelos son limpios, granulares limpios, que suena redundante,
usamos el criterio de la densidad relativa. Cuando hablamos de la respuesta mecánica, nos referimos a la evaluación con pruebas de placa, CBR, por ejemplo, triaxial, que son equipos que usualmente empleamos para medir. La respuesta hidráulica puede ser la permeabilidad, que es sumamente útil en la construcción de corazones, de presas, por ejemplo, que es bien interesante. El tema de la succión es fundamental. Esta gráfica que está aquí se llama curva característica. Es una gráfica que tiene en las X el valor de la succión, que es una medida de la presión de poro negativa que tiene un suelo. Negativa no quiere decir que sea mala, sino que tiene sentido contrario a la presión hidrostática. Nosotros, si alguna vez ustedes han comprado café en una presentación que viene en un envase plástico, ese tipo de empaquetamiento son empaquetados al vacío, ¿no? Se pone el café dentro de una bolsa y entonces se le aplica vacío a la bolsa y queda completamente adherida la superficie de la bolsa al café, y el café se pone durísimo, como si fuera un ladrillo. Cuando ya llega a nuestras manos, pues lo cortamos, lo abrimos, se sale el vacío y el café queda suavecito, ¿no? Esa presión de vacío es un nivel de succión que una de las consecuencias que tiene es que aumenta la resistencia del material que está succionando, ¿no? En los suelos compactados, la desecación del material produce una succión, ¿no? Por la tensión superficial que hay entre el aire y el agua, esas dos fases que están presentes en un suelo no saturado. Nosotros la mecánica del suelo por la que fuimos capacitados es la mecánica del suelo clásica, en la cual todos los vacíos están llenos con agua. En los suelos compactados son suelos no saturados, y en ellos los vacíos están compuestos por aire y por agua, ¿no? Entonces, entre esas dos fases, aire y agua, se genera una interacción que genera un alabeo en la superficie del agua, ¿no? Genera una tensión, y eso se traduce en un desarrollo de la resistencia de los materiales. Cuando vas caminando por el desierto y acaba de llover, la tensión superficial hace que la superficie de la arena se ponga dura. En la playa también nos sucede. Se pone dura temporalmente, y eso es gracias a la tensión superficial. La misma que produce el ascenso capilar es la tensión superficial. Y dentro del suelo, cuando el suelo se seca, genera un aumento de la resistencia. Por tanto, un suelo arcilloso, cuando está seco, es muy resistente, es rígido, pero cuando se hidrata, entonces pierde resistencia. Entonces, estas curvas se hacen muy útiles para poder estudiar a los suelos compactados, también a las arcillas expansivas, a los suelos colapsables, a los suelos de taludes, para ver la estabilidad de los taludes. Pero volviendo al caso nuestro, este tipo de curvas son las que se utilizan, y cuando hacemos la evaluación de la resistencia de los materiales, estudiamos en trayectorias de hidratación, de secado, ciclos de hidratación y de secado, y en condición tal como se compactó, ¿no? Esas son las típicas. Cuando hablamos de sobrecarga, nos referimos al confinamiento, que en el ensayo de CBR, por ejemplo, podemos simular con estas pesas anulares, ¿no? Las condiciones de hidratación para el suelo, pues puede decir suelo seco, suelo húmedo, suelo saturado, que son las referencias típicas que vemos en el método Ashton 93 y en adelante, ¿no? Los tipos de carga pues, pueden ser cíclica o dinámica, o las cargas estáticas o monotónicas, dependiendo de lo que estemos diseñando, si es una carretera o si estamos diseñando o si estamos diseñando rellenos estructurales. Si en algún momento tienen problemas de internet, pues, que se congela, pueden recargar, no hay ningún problema. Una gran recomendación para esto es que no tengan muchas pestañas del navegador abiertas, y si alguien está descargando una película o una aplicación o algo, pues suspenderlo mientras estamos aquí, porque esto tiene este sistema que demanda mucho internet y memoria. Es muy estable, es muy seguro, nadie nos va a venir a molestar aquí, pero bueno, todo eso tiene un precio y lo pagamos en internet y en demanda de memoria. La historia de esfuerzo, siempre estamos acostumbrados a que la historia de esfuerzo son esfuerzos externos, agentes, pero también la succión es un esfuerzo.
y sus cambios, dependiendo si venimos de trayectorias de secado, de humedecimiento o de humedecimiento y secado, van a componer la historia de esfuerzo de este material de suelo, que es un suelo no saturado, ¿no? Que he tenido que estudiar el suelo compactado, ahorita que estoy haciendo estudios con el doctor Eduardo Rojas González, que está en la Universidad Autónoma de Querétaro, pues lo primero que me dio, Freddy, estudiaste esto, de suelos compactados, y es todo este entendimiento del tema de la succión, pues que es verdaderamente importante. Entonces, bueno, vamos a ver en este video qué son las curvas de diseño. Vamos a presentar. Permítanme, voy a desaparecer para poderles pasar.
Ok, aparentemente no han podido ver ese video. Algunos. Bueno, seguimos aquí, no hay problema. Permítanme compartir aquí y seguimos. Perfecto, no pasa nada. No pasa nada. Seguimos aquí. Entonces, este es el tema de la curva de diseño. Veamos la pirámide de diseño, ¿no? Veamos la pirámide de diseño. ¿De qué se trata esto? De la pirámide de diseño. Vamos a ver si este sí lo pueden ver. Saludos amigos, soy Freddy J. Sánchez Leal de Geotech Tips Academy. Bienvenidos a nuestro canal. En esta oportunidad vamos a presentarles en la línea del estudio de suelos compactados una encuesta, una consulta que hicimos a nuestros seguidores de la red de Twitter, cómo diseñan ellos el suelo compactado. Mira qué pregunta tan interesante, vamos a ver. Pero antes que nada, recordemos qué es diseñar un suelo compactado. Diseñar un suelo compactado es establecer un grado mínimo de compactación que asegure que el suelo compactado en el sitio cumpla con los requerimientos del proyecto. Y para conseguir esto, según la pirámide de diseño de Ramcodes, este modelo conceptual, existen tres niveles de cómo poder hacer esto. El primer nivel se conoce como la receta o de cumplimiento, y en este nivel lo importante es verificar la calidad de los materiales, granulometrías, límites de plasticidad, dureza relativa del petróleo, forma del agregado, y lo que hacemos es verificar en campo que se cumpla un grado mínimo de compactación preestablecido en el proyecto, o sea, 90, 95, 100% del producto. En el siguiente nivel, el nivel 2, la especificación también requiere la evaluación de la calidad de los materiales, tal como lo hemos explicado, pero se verifica en el campo el desempeño del suelo compactado, ya sea con un ensayo de placa, con un ensayo de deflectometría como el LWD, ensayos de CBR en sitio, penetrómetro dinámico de cono, GeoGauge, martillo Clegg y muchos otros que puedes conseguir. Este nivel es estupendo porque evaluamos la resistencia o el desempeño del suelo directamente en el campo. ¿Sí? No es tan importante el tema del grado de compactación, sino realmente el comportamiento mecánico del material. Este nivel es bien útil para suelos limpios, o sea, en los suelos limpios, pues una vez que están en funcionamiento, el cambio de humedad no va a hacer que cambie ese valor de desempeño que medimos durante la construcción o inmediatamente después de la construcción. También en bases estabilizadas, que ese cambio no va a ser importante a lo largo de la vida útil de la estructura, por ejemplo, un pavimento, un relleno. Pero no es tan adecuado para suelos que vayan a cambiar sus propiedades mecánicas en el tiempo a consecuencia de cambios en la humedad. Para eso está el nivel 3, que es el desempeño del laboratorio, en el que se exige también la calidad, el cumplimiento de la calidad mínima de los materiales, y se verifica un grado de compactación como porcentaje del Proctor, pero que no viene preestablecido, sino que se establece en un diseño estadístico en el laboratorio, con verificación de varios niveles de energía de compactación, por ejemplo, y en un rango de contenidos de agua, para ver cuáles son las condiciones óptimas de ese diseño. Entonces, bajo condiciones de grado de saturación establecidas por el proyecto, confinamiento, velocidad y tipo de carga, se establecen unas curvas de diseño, que es una relación entre el grado de compactación y la respuesta del suelo, y de ahí viene ese grado de compactación. Pues bueno, rápidamente les expliqué esta pirámide de diseño, que es un tanto más extenso de explicar, pero de eso se trata. Sabiendo esto, nuestros seguidores de Twitter, es una comunidad de casi 49,000 seguidores, 273 de ellos nos dieron sus votos, y fíjense que
estos fueron los resultados. Les preguntamos qué criterio usas más frecuentemente para controlar la compactación de lotes de suelos o bases estabilizadas. Y sus respuestas, si las podemos incorporar en la pirámide, fueron en el nivel 1, 50%. O sea, la mitad de nuestros profesionales que nos contestaron, que pensamos que es una muestra representativa de todos, utiliza la receta. El 21% utiliza la verificación del desempeño de campo y el 29% utiliza las curvas de diseño. Bueno, lo primero que tengo que decir es que nos emocionamos que la gente utilice RAMCODES en esa proporción, ¿no? Ciertamente que no todos los proyectos son tan importantes que requieren un nivel de verificación como lo de los niveles 2 y 3, ¿no? Buena parte de los proyectos pues son sencillos, ¿no? El suelo no va a estar especialmente solicitado, en fin, ¿no? Y eso también podría ser la razón de esto del 50%. Además, muy probablemente pues de la falta de conocimiento sobre esto por parte de algunos profesionales. Eso indica que hay un trabajo todavía por hacer. Y en el nivel 2, pues sí, cobrando bastante protagonismo las verificaciones con pruebas de desempeño mecánico, lo cual pues habla muy bien de nuestra práctica. En conclusión, hay conocimiento y hay mucho trabajo también por hacer. Bueno, soy Freddy J. Sánchez Leal, encantado de participar con ustedes en esta cápsula y nos vemos en la siguiente. Hasta pronto. Muy bien, entonces pues conocido este tema de la pirámide de diseño, ya pues aplicar RAMCODES es mucho más sencillo porque nos seguimos con un flujo de aplicación, que es definir la resistencia requerida, las condiciones de saturación del material, los niveles de sobrecarga. Todo esto debe estar en el proyecto, en las especificaciones constructivas. Elaboramos los experimentos factoriales y trazamos las curvas de diseño, digamos, que era el video que trataba de pasarles, pero ya luego averiguaré por qué es que no se logró pasar. Y después, bueno, diseñamos el suelo definiendo ese grado mínimo de compactación que nos permita cumplir con todos los requerimientos del proyecto, en las condiciones del proyecto. Tenemos formas de hacerlo con un diseño simple o con un diseño compuesto al estilo ASTO. Ese requerimiento viene, si estamos haciendo un relleno estructural, ese requerimiento viene de un análisis geotécnico que puede comparar la resistencia requerida, si es ese criterio, o con asentamientos tolerables. Pues de ese análisis geotécnico vendrá la definición de esos parámetros geomecánicos que debemos hacerle cumplir al suelo. En el caso de una carretera, pues pasa lo mismo. En vez de ser un consultor geotécnico que lo hace un proyectista de pavimento, que es el que define entonces las propiedades de esos materiales. Los proyectistas de pavimento hoy por hoy usan los criterios de diseño de pavimentos flexibles o pavimentos de concreto también, pero con enfoque mecanicista. Aquí en la academia tenemos un curso que se los recomiendo a todos, que es el diseño de pavimentos flexibles con enfoque mecanicista, del doctor Paul Garnica. Interesantísimo, lo han tomado muchas personas y es verdaderamente útil. Los experimentos factoriales nos permiten estudiar el comportamiento o la respuesta del material de suelo para un rango de contenidos de agua y un rango de energías de compactación dentro pues, de un rango de trabajo en campo que es bien útil para ver si estamos desarrollando esa resistencia. Los mapas de resistencia pueden ser utilizados como referencias de compactación, para control de compactación, o como elementos base para el trazo de las curvas de diseño, ¿no? Aquí están los mapas de resistencia. Todos nuestros estudiantes de nuestros cursos aprenden a trazar los mapas de resistencia utilizando el software Origin. No es que no haya otro software, pero estos son los que usamos desde el año 2000, cuando trazamos el primer mapa de resistencia. En nuestros cursos, los alumnos los llevamos a la página de Origin y ellos pueden descargar una versión gratuita de 30 días, una licencia de 30 días,
para que aprendan a utilizarlo. 30 días es tiempo más que suficiente para aprenderlo a usar, guiados de nuestros videos y de hacer todas las tareas para poder aprobar los cursos, ¿no? Los mapas de resistencia, aplicando la técnica de Ramcodes, nos permiten producir curvas de diseño, ¿no? Como estas que están acá, que aprenden a usar todos nuestros estudiantes y que son las bases del diseño de suelos compactados, ¿no? Ya sea por el método simple o por el método compuesto, que considera diversas condiciones de hidratación en diversas zonas climáticas de cada uno de los países. Y bueno, y esa es la aplicación, cómo se hace el diseño. Las implicaciones de todo esto tienen implicaciones económicas si nosotros las relacionamos con el patrón de compactación, porque vamos a definir realmente cuántos pases del equipo de compactación producen un grado de compactación que nosotros requerimos y cuánto significa eso en dinero y si nos podemos ahorrar. Por ejemplo, hay materiales que son de excelente calidad, no necesitamos compactarlos tanto de acuerdo con el requerimiento. Y ahí, por otro lado, hay materiales que tienen tan pobre calidad que ni compactándolos por encima del 100% producirían la resistencia que nosotros necesitamos. Esto de lo que estamos hablando lo hemos probado en diversos proyectos. De Puerto La Cruz es bien interesante porque hicimos unas calibraciones en unos terraplenes de prueba, una empresa japonesa, Nikkei JTC, que era la rectora de la ingeniería, una compañía brasileña, era la constructora, y bueno, obtuvimos muy buenas correlaciones. Los japoneses estaban emocionados porque las correlaciones que obtuvimos en campo entre el CBR y los módulos de elasticidad medidos con pruebas de placa eran los mismos de sus especificaciones japonesas, ¿no? Y pudimos relacionar tanto campo y laboratorio con estos espectros de curvas de diseño, ¿no? Antes de ver la planilla de análisis, me gustaría mostrarles qué es esto de los cuadrantes del QAQC, ¿no? Para que lo aprendan a ver. Entonces, permítanme. Saludos para todos, soy Freddy J. Sánchez Leal. Bienvenidos a este canal de la Academia Geotech Tips. En esta oportunidad vamos a explicar en una pequeña cápsula qué son los cuadrantes del QAQC, que es una herramienta de la metodología Ramcodes, que tiene utilidad tanto para suelos compactados como para mezclas asfálticas. Ramcodes es una metodología racional para el análisis de densificación y resistencia de geomateriales compactados. Es una metodología que está en boga pues desde 1998, ya tiene más de 20 años de investigación, publicaciones, aplicaciones. Esto de los cuadrantes del QAQC tiene que ver con el método Ramcodes para el diseño de suelos compactados, que fue presentado en el Congreso Panamericano de Mecánica de Suelos e Ingeniería Geotécnica en Cancún, México, en noviembre del año 2019, en la sesión dedicada a la geotecnia en el transporte. El método Ramcodes para suelos compactados está dividido en dos partes, en lo que tiene que ver con lo que se denomina el QA, que para Ramcodes es diseñar el suelo compactado para cumplir las condiciones del proyecto, y el QC, que son los ensayos de campo y laboratorio para hacer la verificación estadística para la aceptación y rechazo de lotes compactados. Entonces veamos esta herramienta que son los cuadrantes del QAQC, que es realmente muy útil. Es una representación conceptual de la combinación de estas dos partes de Ramcodes, tanto del diseño, QA, como QC. El diseño o la especificación que luego produce la especificación constructiva puede ser hecha con criterios de cumplimiento, que también llamamos de receta, según la pirámide de diseños de Ramcodes, que es otra herramienta que ya hemos explicado antes. Se puede hacer entonces de esa manera, simplemente que el material cumpla un nivel de calidad y en campo garanticemos que esté compactado a un determinado grado de compactación que anda por el orden de 95 al 100% del producto.
Mientras que la otra forma de hacerlo es haciendo ensayos de desempeño, ya sea de campo, mediciones de campo con LWD, GeoGauge, ensayos de placa, CBR de campo, o ensayos en laboratorio con cámara triaxial instrumentada, que puede ser una cámara triaxial con carga monotónica, con carga cíclica o con instrumentación para medición de succión, la succión controlada. En el caso del control de calidad, pues hay dos maneras de hacerlo. Puede ser determinista, en el caso de que pues una medida nos sirve para tomar una decisión sobre si aceptamos o rechazamos. Es decir, las medidas que tomemos deben cumplir con el mínimo. Por ejemplo, 95% del Proctor, todo el grado de compactación que midamos debe estar por encima de 95. El método determinista puede ser que involucre un muestreo aleatorio o no. Eso no lo deja de hacer determinista. Determinista es la forma en cómo tomamos esa decisión. Y la manera probabilista es que si tenemos una extensión de un lote, etcétera, hacemos un muestreo aleatorio para garantizar esa representatividad y la decisión de aceptación o rechazo viene de un procedimiento estadístico como por ejemplo inferencia, métodos de inferencia estadística que derivan en procesos de control o riesgo fijo o error fijo de cometer cualquiera de los dos errores de decisión, pues de tipo 1, de aceptar un lote malo o de rechazar uno bueno. Y que deriva también métodos al estilo AQL, etcétera, o del acompañamiento pues, de la construcción con herramientas como las cartas de control o método Six Sigma, con herramientas del método Six Sigma, etcétera. Entonces, esas son las dos posibilidades. Cuando combinamos estas dos formas, o todas las posibles formas, tanto de QA como QC, nos surgen 4 cuadrantes. El primero es el cuadrante ideal, donde efectivamente establecemos la especificación constructiva basada en el desempeño y hacemos una inversión también de que el control de calidad sea probabilista, es decir, muestreo aleatorio y las decisiones provienen de un análisis estadístico cualquiera que este sea. Esta es la condición ideal. Hay proyectos que realmente por la importancia que tienen, que es a media o baja, no ameritan hacer una inversión importante en establecer en realizar pruebas de desempeño para establecer las especificaciones, no, simplemente con la calidad, garantizar la calidad de los materiales y un mínimo de compactación, pues es suficiente. Pero la aceptación y el rechazo de los lotes construidos, de los lotes terminados, sí que depende de un criterio probabilista, estadístico probabilista, con muestreos aleatorios y métodos de aceptación estadísticos para la aceptación y rechazo, cualquiera que estos sean. El cuadrante número 3 es un cuadrante que nadie lo quiere y a lo mejor tu obra es así, pues qué pena. Pero en este cuadrante el diseño, la especificación se hace por cumplimiento solamente y el método de aceptación y rechazo es determinista, que es el que más riesgo tiene, ¿no? A veces le digo a los clientes que se inclinan siempre por lo determinista, les digo, pues esto es precisamente lo más riesgoso porque el nivel de incertidumbre es muy grande. Pues sí, el cuadrante número 3 es el cuadrante donde no queremos que nuestra obra esté. Y finalmente, el cuadrante número 4, pues es un cuadrante contradictorio porque haces un esfuerzo para escribir la especificación constructiva del suelo, fundamentándola en ensayos de desempeño, pero las decisiones de aceptación o rechazo de los lotes se lo dejas al estado más peligroso, pues la condición más peligrosa posible, más riesgosa posible, que es las decisiones deterministas. Bueno, soy Freddy J. Sánchez Leal, espero que esta cápsula te haya gustado sobre los cuadrantes del QAQC, una herramienta conceptual de la metodología Ramcodes para suelos compactados. Nos vemos en la siguiente cápsula. Hasta pronto.
Muy bien. Entonces, vamos a ver ahora sí las planillas de análisis que les prometí. Estas planillas de análisis sirven para estudiar y analizar una especificación de suelos compactados. Ya nosotros vimos que traía una especificación de suelos compactados, ¿no? Por ejemplo, si nosotros conseguimos en nuestra obra esta especificación, usa el suelo con una clasificación A240 o superior y compacta el 95% del Proctor modificado con AASHTO T180, ¿no? Entonces, lo primero que nos dice esto es que vamos a la clasificación del suelo, a la determinación de la calidad de los materiales, simplemente por su clasificación, granulometría, límites de plasticidad. Eso es este método de clasificación AASHTO. Entonces, si lo evaluamos en la pirámide de diseño, esa especificación está aquí en el primer nivel, porque definimos la calidad de los materiales por su clasificación y un grado mínimo de compactación, ¿no? Claramente está en el primer nivel. Ahora, cuando hablamos de la parte estadística del control de calidad, pues no dice nada. No dice nada. Entonces quiere decir que está en los cuadrantes hacia abajo, ¿no? Deterministas. Y entonces estamos en la zona de cumplimiento que está aquí, que es el número 3, que nadie quiere estar ahí, ¿no? Este sería la evaluación de él. Entonces, ¿qué es lo que habría que hacer? ¿Qué es lo que habría que hacer en esta especificación? Es que si se trata de un proyecto pequeño o mediano, simplemente al proyecto hay que incluirle un plan de inspección, plan estadístico de inspección, para poderlo pasar a la rama probabilista, pues a este cuadrante número 2, ¿no? O si se trata de un proyecto grande e importante donde es un requerimiento evaluar el desempeño, entonces hay que incorporar una evaluación del desempeño, además de incorporar planes de inspección con muestreos aleatorios y criterios de aceptación o rechazo basados en estadística. Esta planilla la usamos cuando llegó un proyecto a evaluarlo y en la primera reunión hacemos todo esto. Usamos esta planilla, evaluamos y podemos tomar la decisión con respecto a esto. Vean ustedes qué importante, ¿no? Y esto nos ahorra un montón de problemas y sobre todo hay gente que no quiere entender cuáles son los riesgos que tenemos de quedarnos en estos cuadrantes, sobre todo los cuadrantes de abajo. En este otro ejemplo es una especificación sacada de una obra con norma mexicana de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte. Construir una base estabilizada con cal, ¿no? O con carbonato de calcio, compactándola, de modo que presente un módulo de elasticidad de al menos 100 megapascales a los 7 días de fraguado. Utiliza el material de sitio, agregando cal, con un diseño aprobado por la supervisión. Evalúe la calidad del campo empleando el deflectómetro de impacto ligero, empleando la norma SST. Aquí está la nueva norma para el deflectómetro de impacto ligero, garantizando que el módulo LWD, que no es un módulo de elasticidad, sino que es un módulo secante. Yo creo que en un mes más les vamos a poder ofrecer un curso del uso del deflectómetro de impacto ligero aquí en la academia. Hay que verificar que sea de 80 megapascales. Los lotes de obra evaluada tendrán una longitud máxima de 250 metros. Estamos definiendo el lote. Y el muestreo del lote, la frecuencia será de L sobre 50 elementos, ¿no? Siendo L la longitud del lote. O sea que van a ser 5 muestras ubicadas de forma aleatoria, ¿no? De acuerdo con la norma SST MCAL 10201. Y la supervisión deberá aceptar o rechazar cada lote de la obra terminada por el constructor empleando un plan de inferencia estadística según MCAL 10303. Aquí en México los problemas están bien solucionados porque las normas constructivas tienen dentro de sí los planes de inspección en cuanto a definición del lote, ya sea tramos o ya sea áreas, ¿no? Y tiene bien definido el muestreo aleatorio, tanto muestreos aleatorios simples como muestreos aleatorios compuestos, y además tiene para
para los sistemas de calidad del contratista, tienen las cartas de control, tienen 9 tipos de cartas de control, y para los supervisores tiene métodos de inferencia estadística para poder aceptar o rechazarlo. Lo único que le falta a las normas mexicanas es que implementen los métodos AQL, ¿no? Por Acceptance Quality Limit. Es lo único que le falta, pero la verdad que están bien, bien completos, ¿no? Una norma como esta, pues el desempeño de campo está en el nivel 2, donde usamos LWD, por ejemplo, para evaluar la respuesta. Además de la calidad de los materiales definida por su clasificación y características, usamos LWD para medir el desempeño en el campo, en este caso de una base estabilizada. Y el control de calidad y los muestreos de aceptación se hacen con muestreos aleatorios y con un plan de inspección definido, y los criterios de aceptación y rechazo están basados en estadísticas, en este caso inferencias, ¿no? Entonces, la conclusión es que estamos en esa obra en particular, con esa especificación, sería un proyecto ideal, ¿no? El desempeño, lo medimos el desempeño, estamos en el lado derecho, y los criterios de aceptación y rechazo no son deterministas, sino probabilistas. Tiene muestreo aleatorio, tiene decisiones basadas en estadística, en este caso un plan de inspección por inferencia estadística. Entonces, está en el cuadrante ideal, no hay nada que hacer sino cumplirlo, dejarlo tal cual, ¿no? Y aquí, bueno, en este enlace que yo luego les voy a compartir, hay un ejemplo, cómo resolverlo. Luego hay un video en nuestro canal de YouTube, donde ustedes pueden ver cómo se hace el análisis de la especificación de una base hidráulica. En un email que les envíe al final, les voy a enviar aquí este enlace para que puedan descargar de aquí esa planilla, y para que la puedan implementar inmediatamente en sus obras, ¿no? Entonces, bueno, muy bien, seguimos adelante. Vayan escribiéndome en el chat qué les parece esa herramienta. Es una herramienta bien interesante porque, por un lado, hacemos la evaluación crítica, pues, de la especificación en cuanto al diseño, al QA. ¿Cómo está el diseño en esa pirámide de diseño? Si define la calidad del material, en qué aspectos lo define, el grado de compactación, si es predefinido o si es según diseño, si se evalúa el desempeño de campo o no, ¿no? Y luego el plan de inspección, ya sea para los muestreos de aceptación o para la evaluación interna de la calidad por parte del contratista, si los muestreos son aleatorios o no, el tamaño del lote, el número de muestras, el nivel de significancia, el error tolerable, los planes de inspección, si son por plan de inferencia, de protección fija, si son por AQL u otro plan requerido, ¿no? Y aquí pues están los cuadrantes del QAQC para poder establecer dónde estamos. Si no estamos en el ideal o aquí arriba en el número 2, pues podemos establecer el patrón que hay que seguir para poderlos mejorar. Este gráfico, aunque ustedes lo ven sencillo, no imaginan cómo ayuda para poder resolverlo, entender y después resolver los problemas en obra, ¿no? Entonces, es en este caso pues de mucha utilidad. Ya vimos estos ejemplos de aplicación y bueno, tal vez quede un espacio para mostrarles, déjenme ver aquí cuánto tiempo es, sí puede ser. Es un video sobre la caracterización de los materiales de suelo. Muy bien, continuamos entonces avanzando en esta lección. Vamos a hablar de las curvas de diseño o cómo son los espectros de curvas de diseño para diferentes tipos de suelo. Es una aplicación del método Ramcodes para caracterizar los suelos, ya no solo por su clasificación, sino por su desempeño dentro de ese aspecto que tiene que ver con el diseño del suelo compactado. Esto que vamos a ver ahora es el resultado o un resumen del resultado de un trabajo
que hicimos con varios laboratorios de toda Latinoamérica hacia el año 2010-2011. Acabamos de terminar de desarrollar el software Soil Designer y decidimos hacer una prueba con varios laboratorios que quieran participar. Yo aquí estoy dejando, debajo de este video, estoy dejando aquella propuesta del año 2011 que hacíamos a los laboratorios. Además, está decirle que la propuesta no está abierta, funcionó en aquel momento, pero ahora pues para que tengan un recuerdo y entiendan qué fue lo que trabajamos con ellos. A estos laboratorios les planteábamos que ellos hicieran con sus suelos estos experimentos factoriales para producir entonces los mapas de resistencia y de los mapas de resistencia producir los espectros de curvas de diseño para cada uno de los materiales. Nosotros a cambio de eso le dábamos 3 meses de usar el software Soil Designer para que los prepararan y pudieran servir a sus clientes y todo. La verdad que fue bastante exitoso porque tuvimos laboratorios de México, de Colombia, de Perú, de Ecuador y de Venezuela que se animaron a participar y pudimos conseguir esto, ¿no? A lo mejor podemos hacer una nueva edición, no sé, ustedes díganme, y poder aplicar esto y mostrarles ellos las cosas que pueden hacer con sus clientes. Entonces, bueno, sin más preámbulo, veamos esto. Este es el espectro de curvas de diseño para una grava limosa. ¿Sí? Este suelo muy probablemente es de la refinería Puerto La Cruz, una grava con un retenido número 4 de 65%. Lo que quiero que vean, ya los habíamos visto antes, esta es la curva azul, es la curva de diseño para 50% de grado de saturación. Y a medida que vamos aumentando el grado de saturación, va cayendo esa curva hasta estos 4. Esta es la curva para 4 días de inmersión, ¿no? En cambio, en esta lámina tenemos un suelo puramente cohesivo, el espectro de curvas de diseño para un suelo puramente cohesivo. Las curvas que están arriba, que están todas juntas, ya vamos a explicar por qué es así, tienen grados de saturación que van desde 50%, tenemos 60, 65 y esta otra azul agua marina de 70%. ¿Sí? Se juntan todas estas. En cambio, ya a partir de 80% empieza a caer la curva, ya la de 90. No aparece aquí referido el de 100 porque no nos pasó el laboratorio, pero vean ustedes ese comportamiento. Nosotros decíamos que cuando hacemos la aplicación del método Ramcodes en un suelo puramente friccionante, un suelo limpio, nosotros vamos a esperar que todas las curvas de diseño del suelo, todas las curvas de diseño, se junten en un mismo lugar, ¿no? En un lugar común. Sí, esto es porque si visualizan un mapa de resistencia para un suelo limpio, todas las curvas de nivel son horizontales o prácticamente horizontales, ¿sí? Entonces cuando intersectamos las curvas de saturación sobre eso, nos da que todas las curvas o sea que solamente la resistencia depende del cambio de densificación del material, no depende del contenido de agua y mucho menos pues entonces del grado de saturación. Entonces eso sucede para este suelo cuando está bastante seco. Esto quiere decir, lo interpretamos después, que entre 50 y 70% de grado de saturación en este suelo, el material se le forman grumos y estos grumos actúan como partículas individuales y el componente cohesivo entonces no pinta, no participa en estos grados de saturación y entonces solamente la resistencia del material cuando el suelo arcilloso está seco depende entonces puramente de su densificación. Miren qué cosa más importante. Ya para 80% pues ya empieza a despegarse, ya 90% cae y nos imaginamos que el 100% pues ya está en el piso prácticamente en 4 días de inmersión. Entonces esto es un suelo, una arcilla franca, ¿no? Un suelo CL, CH se comportaría de esta manera. Ahora vamos a un suelo grueso cohesivo, una grava arcillosa por ejemplo. Pasa exactamente lo mismo, los grados de saturación bajos, hasta 60%, todas las curvas se juntan entre sí, las curvas de diseño. Quiere decir que estos grumos más los gruesos del suelo se comportan como un todo
limpio, como un todo puramente friccionante, en el cual su resistencia solamente depende de la densificación o del grado de compactación. Igual, ya para 80% pues cae la curva y aquí está el 90%. Entonces, vean cómo domina, dependiendo del grado de saturación o de la succión, cómo domina cada una de las fases del comportamiento. Estos suelos que hemos llamado peligrosos en realidad son suelos colapsables. Esta muestra muy seguramente es una muestra de Paraguaná, un caliche, que es un suelo producto de la meteorización de una caliza de origen marino. Este Paraguaná es una zona en el noroccidente de Venezuela, al norte de Coro, está en el estado Falcón, de donde soy pues, y estos suelos estuvieron millones de años debajo del mar y este suelo entonces es colapsable. Fíjense que cuando el suelo está seco tiene una resistencia muy alta, muy elevada, CBR es muy alto, pero apenas toca, apenas huele agua, como dicen ahí en ese sector, empieza a bajar su resistencia. Miren, a 60, ya a 65 se viene al piso, ¿no? Si vemos 96% de compactación, tiene 90% de CBR. En 65, en 60% de grado de saturación, tiene 30%. Y en 65, pues ya está en el piso, como en 10 o menos. Si vean esto, vean qué importante. Y esto sucede en el campo con estos suelos que se usan, por ejemplo, para rellenar zanjas. Ya las zanjas pues tienen el problema de la energía de la compactación, y si además son suelos, rellenas las zanjas con este tipo de suelos, cuando apenas toquen el agua en el primer periodo lluvioso van a colapsar. Entonces, este comportamiento de estos materiales no se ve en la clasificación, en la determinación de las calidades del laboratorio no se ve. Y fíjense qué impactante entonces es poder revelar este comportamiento del material en este tipo de análisis con los espectros de curvas de diseño. Y aquí están en esta lámina final todos los suelos evaluados, ya entonces en una misma gráfica se escogió 65% de grado de saturación. Vean ustedes, aquí está una grava limosa, aquí está la grava limosa arriba, es muy alta, después viene una grava arcillosa para 65. Luego aquí tenemos una arena arcillosa, ¿sí? Un poco más abajo, y al final una arena limosa, ¿no? Interesantes pues todas estas comportamientos. Aquí está un laboratorio de Puebla, PLC significa Puerto La Cruz, Boyacá en Colombia y Paraguaná en Venezuela, ¿no? Entonces, ya finalizamos esto. La idea de esta lección era mostrarles con la aplicación de las curvas de diseño del método Ramcodes en la caracterización del material, pero desde el punto de vista del desempeño asociado al diseño del suelo compactado, que tome en cuenta no solamente el grado de compactación, sino también las condiciones de hidratación y sobrecarga del proyecto. Hasta la próxima. Muy bien, entonces ya pues hemos llegado al final de la presentación. Aquí les quiero pues agradecerles a todos, aprovechar de mostrarles un curso nuestro. En realidad es un programa de 3 cursos que lo estamos ofreciendo en un solo paquete, en un combo, para pasar por toda esta escala del experto, ¿no? Desde los conceptos, el estudio de los conceptos básicos de los materiales, el diseño y el control estadístico de la calidad, ¿no? al detalle. El primero, pues, el primer curso es para que puedas dominar todo el origen de los materiales, clasificación, definir las calidades, las referencias de compactación, los factores volumétricos, las relaciones volumétricas y gravimétricas del suelo. En el segundo curso, pues diseñamos y caracterizamos el suelo empleando la pirámide de diseño, los espectros de curvas de diseño, mapas de resistencia,
los cuadrantes del QAQC. Y en el tercer curso estudiamos la estadística desde lo más sencillo hasta lo más elaborado, para que aprendas a hacer muestreos aleatorios, inferencias estadísticas, aplicaciones de cartas de control, decisiones de aceptación y rechazo con planes de inspección al estilo AQL, obviamente implementación de la planilla que ya utilizaron. Mi promesa es entregarte pues unos cursos, poder entregarte unos cursos donde aprendas los conceptos básicos y domines las nuevas técnicas y criterios y los apliques y además cobres por eso, ¿no? Que puedas recuperar tu inversión. En el primer curso pues ya dijimos que hablamos de lo básico, en el segundo curso hablamos de todo lo que es el diseño. Hay un bono aquí especial que es un capítulo entero para la succión del suelo. ¿Se acuerdan que uno de los, del tercer punto o nivel de esa escala del experto es el tema de manejar la mecánica de suelos no saturados? Pues aquí hemos hecho un capítulo bastante actualizado para que ustedes estudien y dominen esto de la succión en el suelo tan importante, ¿no? Y en el tercero, pues ver todas las nociones básicas de estadística para el control de calidad y la implementación de estas herramientas en el control de rellenos compactados. Lo que queremos es convertirte a ti en un experto en suelos compactados. No en el sentido de que ya pues no le vas a hablar a nadie, ¿verdad? Al contrario, mientras más estudiamos, más nos damos cuenta de lo poco que sabemos. Más bien, estudiar te da humildad, pero sí que puedas tener las herramientas para salir bien librado de una obra de tierra, de un proyecto de obra de tierra donde puede estar en juego pues pérdida de dinero, pérdida de tiempo, recibir demandas por incumplimiento, afectar notablemente tu carrera profesional y a veces hasta perder la libertad. No es un juego esto de las obras y tienes que estar bien dotado para todo esto, ¿no? Y con estas herramientas. Y poder además armar tu grupo y fortalecerlo para esto. Mi garantía es que si después de 30 días estos cursos no te gustan, pues te devuelvo tu dinero. Es una garantía condicionada porque te quiero ver estudiando, te quiero ver trabajando, haciendo preguntas y todo. Vas a descargar manuales, software mío y hojas de cálculo. Y bueno, yo necesito que de verdad te pongas en eso, ¿no? De verdad, realmente estudiar. Al final de cada curso, después de hacer todas sus actividades, podrás descargar tus certificados de completación. Estos cursos, cada uno cuesta $75. Total que tomar los 3 haría $225. Pero nosotros lo estamos ofreciendo a $127. Pero si compraras este curso hoy, ¿no?, te quedaría en $99. Cuando lo vayas a comprar, usa el cupón llamado Suelos Hoy. Ahorita ya te voy a explicar cómo hacer esto, ¿no? Cómo hacer esto, cómo comprarlo. Vas a entrar a darle clic. Ahora va a aparecer en este momento, déjame aparecerte una oferta y publicarte una oferta que está apareciendo justo debajo del chat. Aquí está este combo de suelos compactados, actualizando el programa del 2021 que tiene análisis de especificaciones con la herramienta esta que te mostramos, el control de calidad según las normas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que veas la riqueza que hay en esas normas para aplicarlas si vives en México muy bien y si no vives en México también. Son realmente muy útiles. Tiene más problemas, agregamos más problemas para resolver y 1 hora gratis de asesoría conmigo en la implementación de estos proyectos. Solamente tienes que darle clic a este botón de este anuncio que sale debajo de aquí del chat, y una vez que vas a caer aquí en esta página, dale donde dice inscríbete por 127, no vas a pagar 127, le das a inscríbete y al darle inscríbete
te aparece aquí el nombre, el apellido, el email, ¿no? Si ya tienes una cuenta, dale a quien tenga una cuenta nueva. Escribe el email tuyo que quieras registrar y una contraseña, cualquiera que recuerdes. Y aquí donde dice tienes un código de descuento, le das clic ahí donde dice tengo un código de descuento. Y te va a aparecer esto y vas a escribir en código de descuento, escribe suelos hoy y aplicar. Entonces puedes pagar con tu tarjeta de crédito o con tu tarjeta de PayPal, ¿no? O con tu cuenta de PayPal puedes pagar utilizando ese código de descuento. Si vives en México, me puedes escribir. Ahorita te doy aquí, me comparto mi correo para que me escribas. Y si quieres pagar en pesos mexicanos, te puedo dar un enlace para pagar en pesos mexicanos. Si me escribes, te mando un enlace. Y si vives en Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia, Argentina o Chile, me puedes escribir también para enviarte un enlace personalizado de pago con nuestro socio comercial Ibanks, que tiene diversas alternativas, así como con Mercado Pago, que puedes pagar con transferencia, con tarjeta de débito, de crédito, o pago en efectivo en alguna dependencia, ¿no? Dependiendo del país. Pero bueno, eso era lo que te quería ofrecer. Escríbeme a este correo, geotechtips@gmail.com, si quieres un enlace de pago en moneda local para tu país. Y si quieres comprar el curso con tu tarjeta de crédito o débito, pues simplemente dale clic aquí, ¿no? En inscribirse, está justo debajo del chat. Aquí viene, le das clic en inscríbete por 127. Aquí pones tus datos. Tiene un código de descuento, le das ahí. El código de descuento es suelos hoy, ¿sí? Y aplicar. Puedes pagar con tu compra con tarjeta de crédito o con PayPal, ¿no? Todas las compras son seguras y están sujetas a la garantía, ¿no? De 30 días que te he dado. Entonces aprovecha esta oportunidad de comprar esto hoy. Si quieres escribirme para un código de descuento en tu país, escríbeme a esta dirección, geotechtips@gmail.com. Yo voy a aprovechar de pasarme por el chat y ver qué cosas nos han preguntado y de dónde nos han... mira, desde Manta, Ecuador, Víctor Flores, un gran saludo. Desde Falcón, desde Lima, Perú, desde Bogotá, desde Barquisimeto, ay, qué bueno. Desde Jalapa, en México, ay, qué bueno. Managua, Nicaragua, desde Colombia, el profesor Gonzalo Pérez, desde Cancún. Dice, Víctor pregunta, ¿cuáles son las recomendaciones para construir una carretera sobre suelos de alto nivel freático? Pues yo usaría muchos geosintéticos, Víctor, muchos geosintéticos para muchas zonas que necesitamos reforzar y dependiendo del sitio, pues los sistemas de drenaje, evaluar obviamente los materiales para ver su resistencia. Una buena inversión en el drenaje nos permite a nosotros disminuir la inversión en el uso, en la estructura de los materiales. Entonces, esas combinaciones con geosintéticos funcionan de maravilla, pero estas son recomendaciones generales y habría que ver el proyecto para poder hacer esto. Pero es lo que yo recomendaría. Saludos desde la ciudad de Pachuca, en el estado de Hidalgo. Ahí hice muchas de mis prácticas de geología de la UNAM. Las fuimos a hacer en todo el estado de Pachuca, en Hidalgo, a comer los pastes. En Trinidad, Bolivia, muy bien. Desde Ecuador, ¿qué opinas de la estabilización de suelos nativos y combinados con cemento y emulsiones asfálticas? Pregunta Rodrigo Páez Escobar. Opino que muy bien, que son métodos válidos. Hay que comprobar porque la fisicoquímica importa mucho, ¿no? De los materiales, del material original para que pueda obtener los mejores resultados con cemento, emulsiones o con cal. La fisicoquímica importa mucho. Gleison pregunta, ¿se tiene pensado realizar el diseño de pavimentos, curso de diseño de pavimentos con hormigón? Sí, con el doctor Garnica, estamos en eso. Avisaremos
oportunamente. Desde Perú, desde Ecuador nos saludan. Rodrigo Páez nos pregunta el uso de base de nanopartículas para estabilización de suelos. En estos días una presentación bien interesante la que estuve, de que utilizaban nanotubos para estabilizaciones. Sí, claro que sí, todo eso está muy de moda, Rodrigo, y bueno, con la adecuada experimentación y tramos de prueba, pues se experimenta y se utiliza, y si los costos lo merecen, lo ameritan, pues bienvenido. Fecha Roja pregunta, ingeniero Freddy, en una carretera con zona de mucha naciente, será naciente de agua, ¿cuál sería la metodología a ejecutar en estas circunstancias y tipos de suelos a utilizar? Bueno, ya contesté, Richard, los mejores suelos son los que encontramos en el sitio, porque tenemos acarreos reducidos. Entonces, eso es lo que habría que evaluar. Josvane dice, buenas noches, saludos desde Lima, Perú. Luz Linet Rivas, saludos desde Panamá, muy interesante. Daniel nos manda saludos desde Huancayo, Perú, un gran saludo. Vamos a ver. Perfecto, todos viendo bien los videos, agradecidos, yo también les agradezco. Creo que va a haber una repetición, no sé. Saludos desde Panamá, desde Javier nos saluda desde Montevideo, Uruguay, un gran saludo. Allá en Punta del Este va a ser el Congreso Ibero-Latinoamericano del Asfalto del año próximo. No, de este año. Saludos desde Panamá, Carlos MacLean, muy bien, desde Poza Rica, todo el petróleo allá con Ángel Barragán, perfecto. Pues muy bien, aquí estamos entonces, bueno, complacidos, agradecidos a todos ustedes por su atención. Sean bienvenidos siempre y quedamos a la orden, pues, en caso de que quieran comprar alguno de los cursos o bueno, en una próxima presentación. Sean todos bienvenidos, quedamos agradecidos con ustedes y hasta la próxima vez. Muchísimas gracias. Felicidades. Saludos.